Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas, por administrar nuestras conciencias, Señor, y dejarnos, Padre eterno, que a través de la oración lleguemos a tu corazón, Señor. Gracias porque tú derramas esa bendición en cada uno de tus hijos. Tú conoces nuestro diario caminar. Tú conoces lo más íntimo de nosotros, Señor. Somos imperfectos, Padre, pero en la imperfección, Señor eterno, de este mundo en que vivimos, te amamos y reconocemos que somos necesitados de ti. Y sabemos que tú haces acto de presencia en un pueblo que te adora en espíritu y en verdad. Gracias por lo que nos has permitido estar en esta noche, Señor. Por aquellos, Señor, Padre, que quizás han quedado en su casa, quizás cualquier obstáculo que sea, Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo por ellos que tengan misericordia. Si es justificado o injustificado, mi Dios, el que juzga eres tú, Señor. Tú mereces honra, tú mereces el primado en todo, Padre, porque tú diste lo mejor, diste tu vida para redimirlos de la maldición del pecado. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siente, hermano, un momentito, por favor. Doy gracias a Dios, hermanos, porque me permitió nuevamente estar en Centroamérica y fue de mucha bendición y todas las iglesias les mandan saludes. Quiero decirles que ya tenemos más iglesias que han tomado la cobertura y misericordia de Dios. Y ellos están gozosos, felices. Y ya se inició también para sacar la legalidad, la carta jurídica de las iglesias en Nicaragua. También vamos a tener iglesias en Nicaragua, misericordia de Dios. La persecución, hermanos, ya inició. A Nicaragua no se puede entrar simplemente decir yo vengo a predicar. Los predicadores no lo están dejando entrar. Deben de tener un permiso legal para poder ir a predicar la palabra. Y a Dios gracias, tengo mucho pueblo que me ama y todos firmaron papeles porque les gusta que yo vaya a Nicaragua. Para mí, siento que es un país que me ha acogido y me siento bien cuando voy a Nicaragua porque puedo ver el amor, la sinceridad, la unidad que hay en ese pueblo. También en San Salvador, aunque también conflictivo, pero en medio de ese conflicto hay pueblo que adora al Señor. Y hacer la obra, caminar bajo la voluntad de Dios, hermanos, se mira el fruto. Quizás aquí somos pocos, usted dirá, somos pocos, pero no, somos grandes ante la presencia de Dios. Porque este grupito, hermanos, de aquí este grupito, hay un pueblo grande que está adorando al Señor. Se ha podido ver, hermanos, la mano de Dios. Se han restaurado ministros, pastores que prácticamente estaban, no diría caídos, sino estaban pasando un bache de circunstancias. Y a Dios gracias, el Señor me ha usado para ir a dar el consejo de la palabra y ya están activados nuevamente trabajando en la obra del Señor. Y a eso los ha mandado el Señor. Y me siento gozoso porque ver el fruto. Muchos quizás van con el objetivo económico. Hermanos, y la realidad es que para mí
El gozo es ver los frutos de las almas que son libertadas de la esclavitud del diablo, almas reconciliadas, almas que se convierten. Ese es el mayor premio. El resto, el Señor lo provee, porque Él es justo. Él es justo y Él no se queda con nada. Él sabe la necesidad. Él sabe lo que muchos no quieren dar, porque quizás tienen en su mente ideas erróneas. Yo no me preocupo, porque quien me da se llama Jesús de Nazareno. Y doy gracias a Él por los que apoyaron, por los que han orado y por los pastores amigos que han abierto las puertas para que llegue a esos lugares a predicar la palabra de Dios. Muy pronto en Nicaragua, ya va a salir en estos días la carta jurídica. Hay, hermanos, increíbles, 10 pastores, 10 iglesias que tengo que ir a ordenar, 10 iglesias. A raíz de un hermano que es licenciado, son licenciados ellos, y ellos han trabajado, nunca han cogido cobertura, y como hay ya esa persecución, que las iglesias ya, los gobiernos van a comenzar a cerrar iglesias. La que no esté legalizada, van a cerrar esas iglesias. Entonces hay una preocupación por todos ellos, para estar bien, porque las leyes son establecidas también por Dios. Y el que no está bajo la ley terrenal también, está en pecado. ¿Sabían ustedes de eso? Porque las leyes fueron puestas por Dios para que nosotros las respetemos. Amén. Entonces todo eso, hermano, eso es lo que, bueno, he hecho en Centroamérica. Amén, hermanos. Yo quiero hablar en esta noche un tema, pero vamos a tener cuidado a ver si me entienden. Pero si me entienden, tratemos de asimilar y vivir lo que realmente significa, lo que es, y no tenerlo, hermano, tan arraigado en nuestros corazones, que es increíble. Ese es un espíritu que esa cancioncita, din, 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 Navidad, cuando suena, hasta escalofrío le dan a uno, porque de ahí venimos. ¿Verdad que sí, hermano? Muchos ahorran para dar los regalos en Navidad. Muchos dejan hasta arriba sus tarjetas de crédito por dar regalos, por poner el árbol o por celebrar una noche. Unos el licor, fiestas, otros la disfrazan de algo religioso, pero en realidad viene a ser lo mismo, mundo. ¿Cuántos celebran Navidad aquí? Así con sinceridad. ¿Cuántos celebran Navidad? ¡Qué silencio! Yo ya prediqué todos los años este tema. ¿Qué significa la Navidad realmente? Hermanos, la ignorancia de lo que la Iglesia tradicional católica nos ha enseñado es parte de la apostasía para llevar gente al infierno. Y la gente inocentemente lo hace y no sabe que está adorando a un demonio. Demonios, potestades. El árbol de Navidad, qué bonito se mira. Se mira bonito, con luces, ¿verdad? Todo tiene un dicho que le ponen. Y no saben realmente cada cosa que le ponen a ese árbol, lo que significa y a quién están adorando. Lo vemos en muchos mensajes, pero la atención realmente no está en los corazones del pueblo. Estos estudios se dan despacio, corro porque ya está cerca la Navidad, pero un día lo voy a dar despacio para que entendamos. Figúrense ustedes que para que ustedes se formen una idea de lo que es simplemente, porque el árbol de Navidad se pone únicamente en Navidad. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿Por qué Dios dejó al pueblo de Israel? ¿Por qué fue el inicio del que el pueblo comenzó y los mandó cautivos 70 años?
incluyendo el mismo sacerdocio, había caído en ese desenfreno de desobediencia. Solamente para que tengan una idea, abran el libro de Ezequiel capítulo 8. No voy a predicar ahí, solamente quiero darle una introducción, lo que significa el árbol. Lo que se ponen, hay iglesias que en el centro del altar ponen su árbol. Hay iglesias que a un costado ponen su nacimiento. Hay iglesias que el 24 al pastor inclusive le ponen una formada y para el barrigón Santa Claus. Yo en la iglesia que nací era Pentecostés, un gran siervo de Dios, cometió ese error. Yo salí de Melchor en un drama, disfrazado como que era el rey mago Melchor. Ignorancia, yo no sabía. Hablan Ezequiel capítulo 8. Fíjense bien, ahí lo puedo poner porque avancemos. Lo que realmente en el Antiguo Testamento, ¿por qué Dios dejó al pueblo de Israel, dejó el santuario, el tabernáculo? Y él no quería irse porque el pueblo sabía la ley y sin embargo, hermanos, con conocimiento estaban pecando. Fíjate bien, vamos a iniciar en el versículo 3. Yo he predicado mucho en este capítulo y nos da mucha enseñanza. Fíjate bien, vamos a leer del uno mejor para que entendamos. ¿Cómo estaba Dios de molesto? ¿Cómo se molesta? Bueno, el mundo es mundo, ya sabes que es mundo, por ignorancia lo hace. Pero aquí lo está ilustrando que Dios se molesta cuando el mismo pueblo de Dios está viviendo en ese desenfreno de pecado. Unos también porque están en la ignorancia porque los pastores no lo enseñan. No sé por qué. Sabiendo. Otros quizás porque son pastores ignorantes que acomodan la palabra a como a ellos les gusta. Y ese es el problema que está aconteciendo hoy. Y la verdad que predicar la palabra, la sana doctrina, hermanos, yo predicaba eso allá en Centroamérica, que el mensaje, la palabra de Dios, es para que la gente vaya al cielo. No es a un paseo, es para vida eterna. Por eso Cristo vino, dejó su trono de gloria, vino a dar su vida, a derramar su sangre, siendo el unigénito Hijo de Dios, para que nosotros alcancemos vida eterna. Ahora, si predicamos la palabra a nuestro antojo, por eso que Dios, hermanos, con el pueblo hizo todo los juicios sobre ellos, porque el pueblo no entendía. Por ejemplo, en el libro de Oseas dice, con cuerdas de amor, capítulo 11, con cuerdas de amor y tú no quisiste. Te di de comer. Es lindo, como cántico lo dice Dios, cuando está advirtiendo al pueblo. Es lo mismo hoy. Mira lo que dice. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. Y fíjate bien lo que dice. Ezequiel era un sacerdote, profeta sacerdote. Y habla que estaba en un lugar donde estaban también, mire, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Entonces, como él le profetizaba a la pulcrecía que había religiosa de esa época, el indicado, porque el trato que tuvo Dios con el profeta Ezequiel fue un profeta que, hermano, realmente es duro ser profeta. A él, creo que capítulo 3, para una seña para el pueblo de Israel, lo hizo que comiera tortas con excremento humano. Tenía que hacerlo porque Dios lo mandó, como tipificando la condición que estaba el pueblo. Ahí sí Ezequiel le protestó a Dios y le dijo, no, mi Dios, nunca ha pasado cosa inmunda
por mis labios. Y Dios fue benévolo y le dijo, pues ponle de cría de animal, de vaca. El profeta, ese es el sufrimiento de un profeta, de un hijo de Dios. Muchos dicen, el que quiere obispado, buena cosa pretende. Cuando llamó Jesús a los apóstoles, a Pedro le dijo, ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Nunca le dijo lo que iba a sufrir. Cuando Pablo fue llamado, él le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? No sabía a lo que se estaba metiendo, sufrió. Pero fue el que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces mira lo que dice aquí, delante de mí, y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Llegó el profeta y dice, y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y de sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto era de bronce refulgente. Y aquella figura, dice, extendió la mano y me tomó por las querejas de mi cabeza. En otra versión bíblica lo tomó del pelo, así habla claro. Lo levantó, porque estaba en la forma como se expresa aquí, quiere decir que Dios estaba molesto. Y como él era un instrumento de él, lo tomó del pelo y dijo, mira lo que mi pueblo está haciendo, porque Dios estaba molesto. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte. Figúrese la primera pecado que había en la casa de Dios. ¿Dónde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos? Estaban adorando una imagen, como la de hoy. Lo que el mundo va a las iglesias, a postrarse ante imágenes, santos, son demonios. Aquí está tipificando una imagen del celo. Y aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Primer pecado que encontró en la iglesia, en la casa de Dios. El celo. El celo es provocado por un demonio. Los hombres que son celosos, o la mujer que es celosa, eso es un demonio que oprime. Por celos. Hogares se destruyen, ¿sí o no? Por celos, muchos se van al mundo. Entonces, provoca celos, un demonio. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones en la casa de Israel? Hace aquí para alejarme de, escuchen, alejarme de mi santuario. Quiere decir que cuando predomina en una iglesia el celo, Dios se aleja, Dios se va. No le gusta estar en medio de gente que está en esa condición. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Bueno, vemos aquí más adelante lo que estaban haciendo. En el 11 vemos que estaba Hazanías, el sacerdote, que estaba en medio, el mismo sacerdote que administraba en el lugar santísimo, en medio de tanta gente que estaba pecando. Y otros encerrados ellos en sus pecados, y decían, nadie lo ve, pero Dios todo lo mira. Y me dijo, el versículo 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos, escuche, de la casa de Israel hacen en tinieblas? Que muchos piensan que están pecando, hermanos, que nadie los ve. Tinieblas está hablando aquí que pecados ocultos, escondidos que están haciendo. Se esconden del pastor, se esconden de cualquier persona. Pero donde quiera que estén, Dios los mira. Los mismos que estaban, el mismo sacerdocio. Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no los ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Ellos ya no sentían, dice abandonados, se sentían abandonados, solos,
¿Por qué? Dios estaba ahí. Aquí está mostrando que Dios estaba ahí. El problema es que la persona cuando anda re mal, no siente presencia de Dios, está solo. Se siente solo. Esa es la manifestación. Muchos están gozando de la presencia de Dios y dicen, ¡ay, qué oprimido estuvo el culto hoy! El que está oprimido es la persona. Dios estuvo allí. Esa es la condición de la persona que anda en pecado. Nunca siente Dios. Viene a la iglesia por compromiso o porque lo traen. Pero la verdad es que así como entra, así se va. No siente presencia de Dios. Así estaba la condición. ¿Por qué? Porque están en pecado. Cuando hay pecado oculto, hermano, no hay presencia de Dios porque el Espíritu no mora en un vaso que esté contaminado. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Fíjate bien. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y fíjense bien aquí. Y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz, un demonio fuerte del Antiguo Testamento. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el norte. Ahora, esto que adoración hacia el sol, ya les voy a explicar qué significa, que ya vamos a entrar al tema de la Navidad, de dónde se inicia y cuál era la adoración y de dónde inventaron unir Navidad con fin de año. Entonces, bueno, pero fíjate bien, para que vayamos entrando más o menos. Aquí estamos viendo el pecado que había en ellos. Aquí hay más que enseñar, pero no quiero porque ese es un mensaje aparte. Estos que estaban a Tamuz. Tamuz es el demonio que están celebrando ellos cuando ponen los arbolitos. Navidad, que ponen el nacimiento. Esa es una celebración, de ahí viene lo del árbol. Aquí ya lo vamos a explicar qué es. Ahora me quede tiempo y no me lo seguimos. Mira lo que dice. ¿Qué significa Navidad? Natividad. De latín, nacimiento que da vida. Quiere decir Navidad. De acuerdo al diccionario, se usa en relación con el nacimiento de Jesús, el de María o el de Juan el Bautista. ¿Qué características tiene la Navidad? ¿Qué características tiene la Navidad? ¿Qué es realmente la Navidad? Muchos la celebran y no saben ni qué es. Simplemente nació Jesús. ¿Cómo saben que Jesús nació el 24 de diciembre? Nadie sabe. Simplemente lo celebran porque así le enseñaron. Festividad que prácticamente todo el mundo celebra. Es a nivel mundial. Se relaciona con paz y amor. Es cuando más accidentes hay. ¿Cuántos mueren el 24 de diciembre? Que salen borrachos en sus fiestas y ocasionan accidentes. Borracheras, orgías, fiesta. Hay creyentes felices cuando no hay culto de día, que toca el 24. Pero cuando hay, están desesperados a las 10 por irse con sus familiares o alguien a participar de la fiesta, a sentarse en mesa, a tomarse la cerveza y a comer comida sacrificada a los ídolos, participando de fiestas paganas. Muchos cristianos lo hacen. Aquí yo no sé si lo harán, pero le aconsejo que mejor lo haga, mejor que es a dormir. Si no quiere quedarse en la iglesia, vaya a dormir a su casa mejor y no vaya a bailar con el diablo ni a participar en cosas paganas. Y se asocia con el nacimiento de Jesús, ocasión para intercambiar regalos. El personaje central es el viejo pascuero, que es el timbón que saca, que se llama Santa Claus. ¿Es Navidad una celebración cristiana?
Esa es la pregunta que obviamente debería de hacerse el cristiano antes de participar de ella. No donde vas, Vicente, a donde va toda la gente. Preguntarse, ¿es la Navidad una celebración cristiana? Yo no sé si usted se lo ha preguntado alguna vez. Nació Jesús el 25 de diciembre, como tradicionalmente se enseña. Muchos celebramos. ¿Y porque lo enseñaron? El 24 nació, punto, ya estamos. ¿Cómo sabe usted que nació en esa época? Aquí hay muchos que, por ejemplo, mi fecha de nacimiento no es yo soy del 24 de octubre nací yo, y en mis papeles aparezco que soy de septiembre. Y a veces me quedo tumbando y yo, pues, mi mamá les digo, ¿y cuándo nací yo? Pues ni ella sabía, porque mi papá era borracho y se le olvidaba que era sus hijos, y cuando se le antojaba iba a sentar la partida de nacimiento. Pero sin embargo sabemos una fecha que nacimos nosotros. ¿Debemos los hijos de Dios celebrar la Navidad? ¿Debe un cristiano celebrar la Navidad? Es una pregunta. Para responder a estas y otras preguntas, vamos a analizar la enseñanza de la palabra de Dios respecto a 4 temas. Primero, la fecha del nacimiento de Jesús. Vamos a ver un paralelo bíblicamente en qué fecha, y no seguro, pero es más acertado de la fecha que nació Jesús. Pero le garantizo desde ya que no fue el 24 de diciembre, ni 25. ¿Qué significa el árbol de Navidad? Y el intercambio de regalos. ¿Qué significa eso? ¿Qué fiesta más pagana que el mismo pueblo de Dios está participando? Uno, repito, por ignorantes. Dios perdona eso. Pero con conocimiento ya hacerlo, hermano, yo les garantizo que aquel día van a tener problemas con Dios. Vamos a ver la fecha de nacimiento de Jesús. Si bien la palabra de Dios no nos indica una fecha exacta, podemos inferir una fecha aproximada de su nacimiento a partir de los hechos relatados esencialmente en los evangelios. Conforme la escritura, se saca un análisis en qué mes, y es acertado. No el día, no la hora, pero es más acertado que lo que inventaron fue un papa. Fue Constantino, creo que fue. De acuerdo a la información, se puede asegurar que Jesús nació el 25 de diciembre, sino más bien, miren, de acuerdo a la información se puede asegurar que Jesús no nació el 25 de diciembre, sino más bien entre los meses septiembre y octubre. Son los meses que se cree que nació Jesús. Para demostrar esto, usaremos 2 líneas de argumentación. Primera línea de argumentación es: la muerte de Jesús ocurrió durante la fiesta de la Pascua judía. A propósito, ¿saben ustedes qué es la Pascua judía? ¿No saben? ¿No saben qué es la Pascua judía? Entonces, ¿cómo toman Santa Cena ustedes y no saben qué es la Pascua judía? Hermano, ustedes deben de saber eso ya. ¿Qué fue lo que hicieron cuando salieron de Egipto? ¿Qué ordenó Dios a Moisés que hiciera? Sí, pero cuando pasó el ángel, ¿que recordaran qué? Hasta hoy en día lo hacen los judíos. Hasta hoy en día. Cuando pasó el ángel matando todos los primogénitos, ¿qué le dijo Dios a Moisés?
¿Qué tipifica el hisopo y la sangre? Fíjense una cosa importante, que aquí hay una enseñanza que un día la voy a dar. ¿Por qué a Cristo Jesús, pudiendo darle a beber vinagre con algo diferente, le dieron con un hisopo? Eso tiene un significado. La sangre de Cristo lo pusieron en los tinteles con un hisopo. Todo eso tiene un significado, del Antiguo al Nuevo Testamento. Un día vamos a hablar de eso. Fíjense que fue, dile aquí, la muerte de Jesús ocurrió durante la fiesta de la Pascua judía, sacando un palo. Alguien que me lea, William, Lucas 22:7. Fíjense bien. Lucas 22:7 al 15. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, que tipifica a Cristo Jesús de la ley, cuando Cristo iba a ser sacrificado. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Acuérdense que Cristo también, cuando la Santa Cena, antes de la Santa Cena, también ellos comieron otro pan, cantaron un himno. Eso era porque el Cristo, el Mesías, era el que iba a morir, iba a tipificar lo que en la ley fue un toro pascual. Era Cristo Jesús, la muerte de Cristo y la sangre que se iba a derramar en la cruz del Calvario, que es la que nos da vida eterna a nosotros. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decía al padre de familia de esa casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua? Es lo que dice: con mis discípulos. Por eso que la Santa Cena no puede tomarla alguien que no sea bautizado. Alguien que no sea aceptado al Señor y sea bautizado no puede tomar la Santa Cena. Alguien que ande mal y esté en pecado no puede tomar Santa Cena, porque tipifica que debe tener un corazón. Por eso Cristo Jesús llevó a sus discípulos, y sin embargo en sus discípulos había uno que lo traicionó, como siempre hay en las iglesias. En las iglesias siempre van a haber Judas. Eso viene desde como un ejemplo, que el diablo siempre, donde está la presencia de Dios, también ahí va a andar metido Satanás. Acuérdense con Job, que dice que Dios hace sus asambleas con sus ángeles. Me imagino que son con sus querubines, con sus ángeles, con sus serafines y cosas bellas que tiene en el cielo. Pero en medio de ellos ahí va Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás era luz bella quiere decir. Él no perdió su esplendor, él no perdió su poder. Y él iba en medio de los ángeles. Y fue cuando sabemos la historia de Job. Entonces, él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto y preparar ahí. Bueno, lo que quiere es que fue para en la época que fue. Ahora, la cual se celebra el 14 del mes de Abín o Nisán, que corresponde aproximadamente al mes de abril de nuestro calendario, para que entremos ahí cuando él tomó eso, vamos, del nacimiento. Que ahora que está, ahora léeme el capítulo 12 de Éxodo, de 2 al 6. Éxodo 2 al 6. Y otro que me busque, Éxodo 13, 4 y 5. Ahí vamos a ver los nombres de los meses en hebreo. O sea, principio de los meses. Sigue.
Hasta ahí, fíjate bien. Rigurosamente, ellos tenían como un recordatorio cuando cuando Jehová los ejércitos los sacó libre de 400 y pico de años de que estaban cautivos, en memoria a lo que Dios hizo con ellos. Ahora, con Cristo Jesús, nosotros tomamos la Santa Cena conmemorando el sacrificio de Cristo, que nosotros pasamos de muerte a vida, cuando Cristo Jesús dijo: Padre, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tomar la Santa Cena tipifica la muerte de Cristo, tipifica que usted en el cielo, porque Él dice que Él es el que va a servir en la boda del Cordero. Recordando. ¿Están entendiendo, hermanos? Ok. Léeme hoy 13, 4 y 5. Capítulo 13, versículos 4 a 5. Ok, mes de Abib, diga. Ok, fíjense, mes de Abib. Toma nota de eso. El ministerio de Jesús, según la posición mayoritaria de los eruditos, duró 3 años y medio, el tiempo de trabajo de Jesús aquí en la tierra. Esto significa que su ministerio comenzó en el mes de Etanín, que corresponde aproximadamente al mes de octubre. Ese es el mes. Etanín es octubre. Los primeros 6 meses corresponden al periodo comprendido entre el bautismo de Jesús y su participación en la primera Pascua, de lo que vimos. Estamos sacando un paralelo de los años de él. Ya vamos a llegar al nacimiento de él. Durante este periodo los sucesos principales vemos la tentación, todo lo que pasó en el desierto, cuando encontró a Juan, que le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que también participó en la boda de Canaán, de viaje a Capernaum, cuando encontró y le dio vista a que lo sacó, que no quiso él curarle sus ojos, sino que lo sacó de ahí, de esa aldea, y lo llevó y le echó lodo en sus ojos para que recobrara la vista. Esa es otra enseñanza. Los 3 años transcurrieron entre las Pascuas respectivas. Los sucesos más importantes del primer año se encuentran relatados en Juan 3:1 hasta Juan 5:1. Ahora bien, la edad de Jesús al comenzar su ministerio era de aproximadamente 30 años, cuando Jesús comenzó su ministerio, que lo podemos ver en Lucas capítulo 3, versículo 23. ¿Qué dice? Lile, usted búsqueme Números 4:3. William, tú léeme Lucas 3:23 y Lile que me lea Números 4:3. Cumpliendo también lo que estaba establecido en la ley. Por eso Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Léeme Números 4:3. Ok. Ahora, William, léeme Números 4:3. Ok. Oye. Lucas 3:23. Ok, de 30 años, ok.
Y por tanto su nacimiento, escuchen, debió ocurrir entre los meses de Elul, que es septiembre. Fíjate bien primero lo que leímos aquí. Vean los años que estamos hablando. Léeme nuevamente Lucas 3:23. 30 años. Ahora llegamos al mes de... Ok, léelo. Ok. Por tanto, su nacimiento debió ocurrir entre los meses de Elul, que es mes septiembre, y Etanín, octubre. Entre esos 2 meses es que se puede, según la estadística, que Cristo nació. No nació en el mes de diciembre. La segunda línea de argumentación: Juan el Bautista nació, escuchen bien, 9 meses después que Zacarías, su madre, tuvo un encuentro con él, con el ángel Gabriel. Fíjense bien, 9 meses. Léeme Lucas 1, versículo 5. Leo, sigue. Hasta ahí. Fíjate bien. Cuando ocurrió este encuentro, cuando Zacarías ejercía el sacerdocio según el orden de su clase, en la clase de Abías, según indica que de esa fecha, fíjate lo que dice, ahora de acuerdo al rol sacerdotal, el cual estaba asignado de acuerdo a las clases, dice que aquí, no creo que se equivoquen, léame Primera de Crónicas en el capítulo 24, el 1, para ver las fechas de celebración, para ver que 9 meses después quedó Juan el Bautista embarazado. De esa fecha se puede deducir en qué mes se confirma que nació Jesús, contando de esa fecha al nacimiento de Jesús. Primera de Crónicas 24, capítulo 24. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Distribuidos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes de su padre y no tuvieron hijos, Eleazar y Tamar ejercieron el sacerdocio. Y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar y Amilec de los hijos de
Hasta ahí, pero no quiero detenerme ahí. Fíjate bien, estamos viendo las fechas que año con año eran fiestas que se celebraban según la ley, sacando el valor de los meses y los años que estuvieron ellos. La cita, todo esto, nos indica que después de su regreso concibió Elizabeth. Por tanto, Juan nació aproximadamente a mediados o fines del mes de Adar, que es el mes de marzo. Él nació en marzo. Ahora vamos a sacar los 9 meses está un poco confuso aquí, pero me entienden. Dice, si Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesús, esto nos indica que Jesús nació en el mes de Elul, que es septiembre. Ese es el mes que nació Jesús. Puede mostrarse con ambas líneas de argumentación que Jesús no nació en diciembre, sino entre septiembre y octubre. No nació el 24 de octubre. Esa es primera observancia. Segundo, a él lo muestran sin pañales, durmiendo en un pesebre. Y esa es época donde cae nieve. ¿Cómo va a estar un niño así, sin cobertura, cayendo nieve? Habla de pastores que estaban pastoreando ovejas. En esa época los pastores no pastorean ovejas, las tienen en rediles encerrados, porque en medio de la nieve no sacan las ovejas. No tienen nada que comer. Debe agregarse además que cuando Jesús nació, escuchen esto, los pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, porque los tenían guardados. Vamos a Lucas 2:8, veamos qué dice. No estaban pastoreando, las tenían guardadas, no estaban pastoreando. Escuchen. Ok. Se sabe que esto ocurrió en los meses de las primeras lluvias, que corresponden a los meses de Elul y Etanín. Si Jesús no nació un 25 de diciembre, ¿cómo llegó esta fecha a ser parte del calendario de la iglesia? ¿Quién inventó eso? ¿Por qué participamos de algo que ha sido inventado por el hombre? Todo aquel que celebra eso está celebrando algo, ¿cómo le podríamos decir? Inventado por el hombre. Fechas paganas, tradición. La historia secular nos muestra que la fecha en cuestión era la fecha en que los paganos celebraban el nacimiento. Escuchen esto, lo que tipifica. Era la fecha en que los paganos celebraban el nacimiento del dios solar. Como antes, por ejemplo, los indios adoraban el sol, era un dios para ellos. La luna era un dios para ellos. Cada estrella era un dios para ellos. Y había una tradición que el sol, ellos ese día era como digamos aquí en los Estados Unidos, el día de acción de gracias. Ese es un día que aquí nadie trabaja, es sagrado. Así era para ellos. ¿Ok? Entonces, esa es la fecha que celebraban el 25 de diciembre. El festival era llamado la Natividad. Así se llamaba esa celebración, Natividad. El nacimiento del sol. Escuchen esto, nacimiento del sol. Por eso se llama Navidad, nacimiento del sol, lo que ellos celebraban. En la ocasión no solo se celebraba el nacimiento del dios sol, sino también el de otros dioses, Osiris, Urus y Adonis. Escuchen bien lo que están celebrando aquellos que celebran Navidad. Puesto que eran todos procedentes de la misma leyenda de Tamuz, el que leímos en Ezequiel, capítulo 8, Tamuz. Para que ustedes vayan
sacando más o menos un paralelo de ideas. En Roma, la festividad era conocida como Saturnalia, así le llamaban ellos. Como por ejemplo, es que tuve yo allá en noviembre, en El Salvador, el Carnaval de San Miguel. Santo Dios, Sodoma y Gomorra ahí. Para ellos que ese día lo esperan ellos como algo. Hasta se orinan las mujeres ese día. Es una tradición, una celebración pagana. Entonces era lo mismo que ellos. Tenían su día que tenía su nombre. Era la Saturnalia. Era del 17 al 24, escuchen, del 17 al 24 de diciembre, que es el día que, como era la actividad del sol, Osiris, todo eso, entonces de esa fecha fue que tomaron la Navidad para hacerla universal. El 24 de diciembre. Y Brumalia se llamaba la fiesta el 25 de diciembre. Esta fiesta era la más vil, inmoral, degenerada. Era una época de libertinaje cuando todas las restricciones de la ley eran puestas a un lado. Era un día libre que podían hacer lo que les daba la gana. Esa era la celebración que hacían, y vamos a ver más adelante, que de ahí salió la Navidad. En Babilonia, el cumpleaños de Tamuz era celebrado en esta fecha con grandes fiestas, celebraciones y borracheras. Por ejemplo, en la Navidad, ¿qué es lo que hacen en Navidad? ¿Qué es lo que hacen en las casas paganas? ¿Qué es lo primero que compran? Ah, ¿verdad que sí? ¿Verdad que ahí lo, William, ¿verdad que ese día por nosotros lo esperamos con ganas? ¿verdad? Aquí está. Eso era una fiesta que había libertinaje. Ese día todos toman. Mire, yo estuve en México, en Nogales, en una época que por cierto fue el día que pasé mi madre por un cerro. Después fue ciudadana de este país. Los niños de 10 a 12 años con sus padres, con galones de cerveza tomando. ¿Qué les decían los padres a ellos? Solamente este día, hijo, te doy libertad, toma la cerveza que quieras. El demonio induciendo porque había libertad, que lo podían hacer. La enciclopedia Canton 97, la americana, la británica y otras indican que al no existir fecha de nacimiento de Jesús, escuchen esto, porque ellos no sabían cuándo nació, las iglesias de Occidente y de Oriente eligieron en el siglo IV una fecha para celebración, acordando el 25 de diciembre y la segunda el 6 de enero. Se reunieron la burguesía religiosa que había, como hoy cuando el Papa se reúne con los mercados común europeos y ellos toman las decisiones. Era igual, ellos siempre han existido. Y eligieron que ese día, 25 de diciembre, como no había fecha de nacimiento de Jesús, dijeron, bueno, como va a haber gente ignorante que le gusta la tradición, les gusta el fin de noche sus traguitos, la gente encantada del mundo porque va a celebrar Navidad. Y como para lo malo somos buenos para agarrarlo. ¿no? ¿Va que sí, hermano? ¿Va que sí, hermano? Con posterioridad, en el segundo quinto, se dejó la primera fecha para la celebración del nacimiento de Jesús y se estableció que la segunda sería la del encuentro de Jesús con los Reyes Magos. Ellos lo hicieron todo calculado, el hombre. Antes del siglo IV nunca se celebró el nacimiento de Jesús. No había nacimiento de Jesús. La festividad pagana le agradaba al pueblo y no querían suprimirla. Porque la verdad, hermano, si cuando uno está en el mundo, ese día, fin de año, lo espera con ansias. Mire cómo es la ansiedad del demonio. Yo me recuerdo que era un chamaquito y lo reuníamos los escueleros, ahí nosotros había un palo níspero en el solar de la casa.
Hacíamos la cabuda y compramos un litrón y todos que daban las 12, mire, tomándole el traguito. Es la tradición que teníamos. Hasta decíamos, pegamos en la mano así. Un día vamos a tener libertad para tomar lo que queramos, porque hoy las hemos de escondida. Imagínense lo que es el diablo. Y ahí cuando uno hace esos pactos así con ellos, es cuando uno en su ignorancia hace pactos. Por eso que yo llegué a ser un borracho. Porque estaba pactando, no sabía, con el mismo demonio. De todos mis compañeros, como 2 están vivos, todos son muertos. Solo yo estoy vivo, que soy predicador. Los demás todos murieron. ¿Por qué? Por un pacto de niños que hacíamos nosotros. ¿Te fijan hasta dónde lleva todas estas fiestas paganas? La iglesia intentó armonizar la antigua celebración con el nacimiento de Cristo y de esta forma la festividad pagana de la Natividad se introdujo con un disfraz cristiano en nuestra cultura. Oiga, un disfraz cristiano en nuestra cultura. Si usted va a celebrar, si celebraríamos nosotros la Navidad, ¿creen que sería de estar chupando y comiendo? Sería de estar en un altar clamando y dando gracias a Dios que ese día nació nuestro Salvador. ¿Está oyendo, hermanos? ¿Está oyendo? ¿De dónde sacaron los paganos esta celebración? La Navidad tiene su origen en la antigua Babilonia, de un demonio que se llamaba Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Nimrod quiere decir rebeldía. Hijo de Cus, nieto de Can, hijo de Noé. De ahí salió la tradición de celebración que adoraban ese demonio, de un hijo de Noé, que por cierto fue el que Noé maldijo, porque vio la desnudez de su padre. Por eso, hermano, usted nunca maldiga a una persona. Mucho menos hay madres que dicen, te maldigo, desgraciado, a los niños. No sabe lo que está haciendo. Hay madres, yo he escuchado madres que maldicen a sus hijos. Hay madres que maldicen, ese viejo maldigo, ese viejo que me un hijo y me dejó. Esas maldiciones. Se ríe, va a quedar usted el oído, hermana. Arrepiéntate. Hay mujeres que dicen así, que los hombres se portan mal, te maldigo. Y esas maldiciones caen, hermano. ¿Está oyendo, hermano? Está como que usted le diga a su hijo, qué tonto sos, no le diga así que tonto es. Porque tonto va a ser. Porque usted le está poniendo, amén, está declarando lo que va a ser su propio hijo. Fue el fundador, un hijo de Noé, fue el fundador del sistema babilónico, Nimrod. Construyó la Torre de Babel, Nínive y las ciudades. Nínive, escuchen. Y la Torre de Babel fue iniciada por un hijo de Noé. ¿Por qué? Porque fue el que el padre lo maldijo. Ya quedó la simiente de maldición en él. Es lo mismo cuando un padre maldice a un... Ay, Señor, está duro esto, hermano. Yo me recuerdo que... René, ¿te acordás de los cutachas? La abuela le decía a los hijos, te maldigo, desgraciado, vas a ser un ladrón, vas a ser aquí. Y créanlo, los conocidos pequeños son de mi misma edad. Se hicieron ladrones, borrachos, drogadictos y asesinos. ¿Por qué? Porque la propia madre les declaró eso. Vivieron en desgracia, nacieron en desgracia, murieron en desgracia, vivieron en desgracia y murieron en desgracia. ¿Por qué? Por la maldición que la misma madre les puso a ellos. A tal grado que él, el papá de ellos, la abuela los crió, fue la que dio esa maldición. Que es la que les dijo, porque eso venía con una maldición ancestral. Que esa señora, los días de la madre que se celebra, se ponía a la par de una pila. Y ya sabía yo que a las 11 de la mañana,
comenzaba a pegar unos gritos que se escuchaba como a 4 bloques de distancia, arrepentida. Yo decía, bueno, esta señora, ¿por qué llora tanto? Día de la madre. Un día le pregunté a mi mamá, mamá, esta señora le aburre con eso, que siempre el 24 se pone a pegar los balidos aquí. Me contó que, después me contó ella, que le remordía la conciencia porque le había pegado en la cara ella a la mamá. Y ese cargo de conciencia siempre lo tenía. Quiere decir que eso venía con una maldición que los mismos abuelos, las maldiciones ancestrales. El hijo de ella, borracho, quiso violar a la propia mamá. Entonces eso es una maldición, por eso usted nunca maldiga a nadie, mucho menos cristiano. Amén. Nimrod fue quien comenzó la gran apostasía mundial organizada que ha denominado al mundo hasta ahora muerto prematuramente. Eso es la persona que vive en ese mundo celebrando ese paganismo. Muerte prematura. Eso quiere decir muerte prematura. Póngase de pie. Después mañana vamos a decir esto que está bueno. Sigue. El origen de la Navidad está entonces en la antigua Babilonia. Amén, hermanos. Mañana o tema noche vamos a ver el árbol de Navidad, ya más concreto lo que significa aquellos que les gusta poner su arbolito. ¿Qué es eso? Hermano, esa es celebración pagana del diablo, un demonio. Todo eso, hermano, nosotros tenemos el significado, hermano. Si la gente fuera designorada de eso, hermano, yo le garantizo que no tendrían ganas de poner nada de eso, el nacimiento, el árbol y todas esas cosas. Primero, ya vimos cómo fue que se inició, cómo se llamaban las Saturnias. Ellos celebraban al dios Sol. Y de ahí sacaron, quería decir natividad, el nacimiento. Bueno, entonces pongámoslo, inventemos que va a ser el 25 de diciembre. Eran tomaderas, pecado, libertad para pecar como les daba la gana. Amén, hermanos. Oremos, hermanos. Padre del cielo, te damos gracias por las enseñanzas que tú nos permites dar, mi Dios, a través de tu bendita palabra. Yo te pido, mi Dios, que en el nombre de Jesús tú ilumines nuestros corazones y que lleguemos al conocimiento pleno de tu bendita palabra y que no caigamos en ese engaño pagano, mi Dios, en el cual vivimos por años envueltos, mi Dios, por ignorancia. Nosotros ya con conocimiento, mi Dios, tengamos la valentía, mi Dios, de decir no al pecado y te amemos a ti, porque tú naciste en nuestras vidas cuando te aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, por lo que tú nos permites que aprendamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a levantar la ofrenda. Gloria a Dios. Pase, hermana Edith, recójala. ¿Dónde está la música aquí? Pastor Colvin. Ore por ella. Música. Dios les bendiga, hermanos. Pueden ponerse de pie. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos en esta noche. Todos en reverencia al Señor, de pie. Vamos a comenzar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, amado Dios, en este día, Padre, por todo lo que tú has hecho en la semana, Señor. A todos los que les has dado trabajo, Señor amado, a todos los que han aportado, Padre Santo, en este día, Señor. Te bendecimos, Padre, porque tú los has dado un día más, Señor, de vida y de trabajo y dinero, mi Dios amado, para el sustento diario. Mi Dios amado, te pedimos toda la bendición del cielo, Padre, para que sobreabunde aquel que va a diezmar, el que va a ofrendar, Padre Santo, y que aquel que no tenga trabajo, prohébele, Señor, para que siempre, Padre, pueda diezmar y pueda ofrendar, Señor amado. Bendícelo, Padre Santo, a cada uno de los que han venido, mi Dios amado.
y que tú, Padre Santo, abras las ventanas de los cielos para que sobreabunde, mi Dios, y que este templo no se cierre, mi Dios, sino que permanezca abierto para la honra y gloria tuya, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden pasar. Corazón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, y el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como Gloria a Dios. ¿Tuvieron vigilia el sábado? ¿Tuvieron? ¿Todos los sábados tuvieron vigilia? Vamos a orar un rato hoy, ¿ok? En la parte de atrás hay una actividad, colaboremos y después vamos a orar un rato. Amén, Dios los bendiga.